Todos lo aclamaron como un héroe, el humilde conserje que salvó a una empresa millonaria. Solo la CEO sintió que era una trampa y la despidieron por su desconfianza. ¿Crees que el equipo hizo lo correcto? La verdad es mucho más oscura de lo que imaginas y está a punto de destruir todo lo que construyeron. La sala de juntas de soluciones globales Tech en el piso 40 de la torre más imponente de Monterrey no solo olía a poder y a café recién molido, olía a fracaso. El silencio era espeso, casi se podía masticar, un vacío que solo era interrumpido por el murmullo distante y arrogante de la ciudad que se extendía abajo como una alfombra de luces. Isabel Montero, la CEO, sentía el peso de cada segundo de ese silencio. Su traje, una armadura de diseño italiano, no podía ocultar la tensión en sus hombros. Su reputación, forjada durante una década de decisiones implacables que habían convertido a SGT en un titán, ahora se sentía frágil. Todos la conocían por su brillantez, pero aún más por una frialdad que helaba la sangre, una capacidad para extirpar la emoción de cualquier ecuación de negocios. Y en ese momento su frustración era un volcán a punto de estallar. «Semanas», dijo, y su voz, aunque controlada, cortó el aire como un trozo de cristal. Llevamos semanas con el sistema Nexus caído. Nuestro buque insignia, nuestra promesa al mercado, está hundido. Nuestros ingenieros, supuestamente los mejores del país, no encuentran la maldita falla. Su mirada recorrió la mesa, deteniéndose en cada rostro, evaluando, juzgando. Nadie se atrevió a respirar. ¿Y la solución que me proponen es un reinicio completo? ¿Quemar la casa para matar una araña? Eso nos costará millones en penalizaciones y, lo que es peor, la confianza de nuestros clientes, que es lo único que no podemos comprar. El silencio que siguió fue devastador. Javier Núñez, el vicepresidente de operaciones, el yin del yang de Isabel, se aclaró la garganta. Javier era el corazón de la compañía, un hombre cuya empatía era tan legendaria como la frialdad de Isabel. Intentó, como siempre, ser el puente sobre aguas turbulentas. Isabel, estamos explorando todas las vías, créeme, el equipo está trabajando sin descanso. No quiero vías, Javier, no quiero exploraciones, quiero resultados. El golpe de su voz fue seco, definitivo. Fue en ese instante de tensión máxima, cuando el aire estaba tan cargado que parecía a punto de incendiarse, que la puerta se abrió con un chirrido casi inaudible. Un hombre humilde, casi invisible en su uniforme gris del personal de limpieza, entró para recoger las tazas de café vacías. Se llamaba Samuel Rojas. Su presencia era tan discreta, tan etérea, que la mayoría de los ejecutivos ni siquiera repararon en él. Se movía entre ellos como un fantasma, un habitante de un universo paralelo donde no existían las hojas de balance ni las crisis de sistemas. Era una sombra en el mundo de los titanes corporativos, un recordatorio silencioso de que incluso en el Olimpo de los negocios alguien tiene que sacar la basura. Y mientras Isabel sentía que su imperio se desmoronaba por una falla que nadie podía ver, no tenía idea de que la respuesta, o quizás la verdadera pregunta, estaba a punto de pasar a su lado sosteniendo una bandeja con tazas sucias. Samuel Rojas se movía con una eficiencia silenciosa, casi fantasmal, que contrastaba con la tensión eléctrica de la sala.
Nadie en ese panteón de ejecutivos sabía nada de él, excepto los detalles más superficiales. Era amable, siempre ofrecía una sonrisa tímida que parecía disculparse por su propia existencia, y, de vez en cuando, dejaba caer una palabra de aliento a alguna secretaria estresada. Era parte del mobiliario, un ser humano reducido a una función. Mientras recogía las tazas de porcelana fina cerca de la gran pantalla, donde un torrente de código incomprensible representaba el corazón enfermo del sistema Nexus, sus ojos se detuvieron por un instante. Fue un cambio casi imperceptible, un parpadeo más largo de lo normal. Un ceño muy leve, como una arruga en un estanque tranquilo, cruzó su frente. Terminó su tarea con la misma parsimonia de siempre, apilando las tazas con un cuidado que parecía reverencial. Y entonces, justo cuando pasaba junto a Javier Núñez, se inclinó. El gesto fue tan discreto que pareció parte de su rutina de recoger algo del suelo. Le susurró algo al oído a Javier, su voz tan baja que fue como el zumbido de un insecto perdido en el eco de la sala. «Perdone, señor Núñez, no quiero ser impertinente, de verdad», comenzó. Y sus palabras estaban teñidas de una deferencia que rayaba en el servilismo. Pero la falla no está en el bucle principal. Llevan días buscando ahí. Es una recursión fantasma en el módulo de autenticación heredado. Una simple línea de código obsoleta que crea un conflicto cada vez que el sistema intenta validar un token de seguridad antiguo. Dicho esto, sin esperar respuesta, hizo una pequeña reverencia, una inclinación de cabeza casi asiática, y se retiró con su carrito. Javier se quedó inmóvil, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras del hombre resonaban en su cabeza, no solo por su contenido, sino por su especificidad. Recursión fantasma, módulo de autenticación heredado, token de seguridad. Era el lenguaje de un arquitecto de software, no el de un hombre que, hasta ese momento, solo había manejado un trapeador y una bolsa de basura. Era como si la estatua de mármol del lobby hubiera empezado a recitar a Shakespeare. Javier, movido por una mezcla de curiosidad casi febril y la más profunda desesperación, se acercó a la pantalla. La duda empezó a envenenarle el alma. ¿Podía ser? ¿O el estrés finalmente lo estaba volviendo loco? Buscó con los ojos la sección del código que el hombre había mencionado, una parte tan antigua y olvidada del sistema que nadie pensaría en mirar. Desde el otro extremo de la mesa, Isabel lo observaba con un escepticismo que era casi un insulto. Su mandíbula estaba tensa. Sintió que la sangre le empezaba a hervir, una oleada de furia fría ante lo que percibía como una monumental pérdida de tiempo. «Javier», dijo, su voz un látigo, «¿se puede saber qué estás haciendo?» Ignorando por completo la mirada fulminante de Isabel, que prometía un gélido apocalipsis laboral, Javier se dirigió al jefe de ingenieros. «Revisa el módulo de autenticación heredado», le dijo, su voz cargada de una urgencia que no admitía debate. «Busca una recursión fantasma». El ingeniero, un hombre llamado Ricardo, con más títulos que años, lo miró como si le hubiera pedido que buscara un unicornio en el código. El escepticismo en su rostro era casi cómico.
Con una resignación teatral, tecleó de mala gana los comandos, más para demostrarle a Javier lo absurdo de la sugerencia que por verdadera esperanza. De repente, el silencio en la sala se hizo aún más profundo, casi sagrado. La pantalla parpadeó. Un torrente de texto verde corrió, realizando un diagnóstico profundo en esa sección olvidada del sistema. Y entonces se detuvo. Una sola línea de código, enterrada bajo capas de actualizaciones, se iluminó con un rojo furioso. Era exactamente donde Samuel, el hombre invisible, había dicho. El error, el fantasma en la máquina que había eludido a un equipo de expertos con salarios de 6 cifras durante semanas, fue aislado en menos de 5 minutos gracias al susurro de un conserje. Un murmullo de asombro, de incredulidad pura, recorrió la sala. Las mandíbulas de los ejecutivos cayeron al unísono. Miraban a Javier, luego a la puerta ahora cerrada por donde Samuel había desaparecido. Ricardo, el jefe de ingenieros, estaba pálido, como si hubiera visto una aparición. Solo pudo balbucear, su voz un hilo de aire. Es increíble. ¿Cómo lo supo? Javier sintió una oleada de euforia y gratitud tan intensa que casi lo hizo tambalearse. No era solo alivio por haber encontrado la solución, era algo más profundo, una emoción casi espiritual. «Hay que encontrar a ese hombre», exclamó, su voz resonando con una alegría que no se había escuchado en esa sala en mucho tiempo. Todos en la sala, contagiados por su entusiasmo, compartían su asombro. Veían en Samuel un genio oculto, un diamante en bruto, la encarnación de la idea romántica de que el talento puede florecer en los lugares más inesperados. Era una historia perfecta, un milagro corporativo. Todos, excepto una. Isabel Montero no sonreía, no se unió al coro de alivio. Su rostro, en lugar de relajarse, se había endurecido hasta convertirse en una máscara de hielo. Sintió que algo se le revolvía en el estómago, una alarma estridente que nadie más en esa sala parecía oír. No era sorpresa lo que sentía, sino una profunda y ominosa sospecha. Porque para ella las apariencias no solo engañaban, a veces eran una trampa perfectamente diseñada. Y el queso gratis, había aprendido por las malas, solo se encuentra en las ratoneras. La historia de Samuel Rojas se extendió por los pasillos de Soluciones Globales Tech como un reguero de pólvora. En cuestión de horas pasó de ser un don nadie a una leyenda interna. Le apodaron el genio del trapeador, el humilde trabajador que, con un susurro, había salvado el proyecto multimillonario de Nexus. La anécdota se convirtió en un bálsamo para una cultura corporativa herida, una fábula moderna que todos necesitaban creer. Javier Núñez, actuando desde el corazón y con un fervor casi mesiánico, vio en Samuel la oportunidad de encarnar los valores que él siempre había defendido. Le ofreció un puesto de aprendiz en el departamento de ingeniería, con un sueldo digno, un escritorio con vistas y, lo más importante, la oportunidad de demostrar su valía. Durante la reunión de bienvenida, convocada apresuradamente en el comedor principal, los empleados aplaudieron con un entusiasmo genuino. Samuel, de pie frente a ellos con su ropa modesta y una actitud tímida que parecía tallada en mármol, aceptó con lágrimas en los ojos. Su voz se quebró al hablar. No sé cómo agradecerles», dijo, y el nudo en su garganta era tan visible que conmovió a todos.
Solo quiero una oportunidad de aprender, de contribuir. Nunca nadie me había dado algo así. Su humildad era un espectáculo perfecto, una actuación que desarmaba cualquier cinismo. Javier se sintió henchido de orgullo, como un padre descubriendo el talento oculto de un hijo pródigo. Sintió que había hecho lo correcto, que había salvado un alma. Pero Isabel Montero, que observaba la escena desde el cristal polarizado de su oficina, no sintió orgullo. Sintió un nudo en la garganta, pero no era de emoción, era de repulsión. Convocó a Javier a su despacho en cuanto terminó el circo. «Quiero una investigación completa sobre este hombre», ordenó, su voz despojada de cualquier calor, plana como un electrocardiograma detenido. Antecedentes penales, referencias laborales, historial académico, todo. Quiero saber hasta el color de los calcetines que usaba en la primaria. Javier se quedó perplejo. La euforia se desvaneció de su rostro, reemplazada por la confusión. Isabel, por favor, es un muchacho brillante que solo necesita una oportunidad. ¿Por qué tanta desconfianza? ¿No puedes alegrarte por él, por nosotros? Ella lo miró fijamente, sus ojos oscuros como pozos sin fondo. Porque en mis 30 años de carrera, Javier, he aprendido una lección muy dura. Los milagros no existen, son ilusiones. Y esto, dijo, haciendo un gesto hacia el comedor donde la gente todavía felicitaba a Samuel, esto huele a uno. Y a mí no me gustan las ilusiones, me gusta la verdad. Isabel no esperó a que Recursos Humanos terminara su investigación. La paciencia no era una de sus virtudes. Decidió arrancarle la máscara a Samuel ella misma y hacerlo en público. Convocó a una reunión con los directores de departamento con el pretexto de celebrar la recuperación del sistema. El ambiente era festivo, casi eufórico, hasta que entró. El aire se enfrió al instante. Se detuvo frente a Samuel, quien estaba en el centro de un círculo de admiradores. Bajo su mirada, el joven se encogió, su sonrisa tímida se desvaneció. «Señor Rojas», comenzó Isabel, y el silencio cayó como un telón de acero. Su hazaña del otro día fue, sin duda, notable, tan notable de hecho que me gustaría que nos ilustrara un poco. Hizo una pausa, dejando que la tensión se acumulara. Explíquenos en detalle la arquitectura del sistema Nexus. Describa, por favor, el protocolo de encriptación de 256 bits que usamos y, más específicamente, cómo su recursión fantasma lograba sobrepasar el firewall de la capa de aplicación para crear el conflicto. La pregunta fue una daga de hielo. No era una pregunta, era una ejecución. Estaba cargada de una jerga técnica tan específica que solo un arquitecto de sistemas de alto nivel, alguien que hubiera diseñado el sistema desde cero, podría manejar. Samuel palideció. El color huyó de su rostro, dejándolo con un tono ceroso. Abrió la boca, pero no emitió sonido alguno. Tartamudeó, intentando tejer una respuesta vaga con las pocas palabras que había memorizado. Habló de procesos concurrentes y conflictos de memoria RAM, términos que sonaban impresionantes, pero que, en ese contexto, no tenían ningún sentido. Era evidente para Isabel que estaba improvisando, repitiendo palabras que había oído sin entenderlas, como un niño que repite una grosería. Pero los demás directores no vieron a un impostor. Sus corazones ablandados por la narrativa del héroe improbable interpretaron la escena de otra manera. Vieron a un hombre humilde, sin educación formal, siendo acorralado y humillado públicamente por una jefa despiadada. La crueldad de la razón de Isabel era para ellos simplemente crueldad. La humillación era palpable. Javier
Javier, sintiendo que se le rompía el corazón por la injusticia, intervino. «Isabel, basta», gritó, su voz llena de una indignación que no pudo contener. «Es su primer día en el equipo. ¿Qué esperas de él? Esto es un abuso». La sala estalló en un murmullo de desaprobación, y todas las miradas de reproche se clavaron en ella. Isabel vio sus rostros, el de Javier, el de los directores, y sintió que el suelo se le abría bajo los pies. Estaba completamente sola. Ellos veían crueldad, ella veía la defensa necesaria de su empresa. Sin saberlo, en su búsqueda de la verdad, acababa de cimentar su propia imagen de villana y la de Samuel como la víctima perfecta. La investigación de antecedentes de Samuel Rojas regresó una semana después y era impecable, casi sospechosamente perfecta. El informe, depositado sobre el escritorio de Isabel como una ofrenda de paz por parte de Recursos Humanos, pintaba el cuadro de un hombre sencillo y trabajador, referencias laborales de pequeñas empresas de servicios que hablaban maravillas de su diligencia y honestidad, un historial limpio, sin un solo tropiezo. Y lo más importante, sin rastro alguno de educación superior, lo que reforzaba la narrativa del genio autodidacta del diamante en bruto. Isabel no lo creyó, ni por un segundo. Sintió que el informe era un insulto a su inteligencia. «Estas empresas de referencia», le dijo a Javier mientras señalaba los nombres en el papel, «son casi fantasmas. Poca presencia en línea, direcciones que corresponden a oficinas virtuales, números de teléfono que van directamente a buzones de voz genéricos. Es un castillo de naipes, Javier». Le presentó sus hallazgos a la junta directiva, pero su argumento, tan lógico y afilado para ella, fue recibido con una frialdad que podía cortar el aire. Vio en sus rostros no la consideración, sino el fastidio. Elena Ortiz, una de las consejeras más respetadas por su labor filantrópica, tomó la palabra, y su voz, normalmente suave, tenía un filo de acero. «Isabel, con todo respeto, lo que vemos aquí es un intento de desacreditar a un joven por su origen humilde. Estás usando los recursos de la empresa para acosar a un empleado». Se giró hacia los demás. La historia de Samuel es inspiradora. Representa los valores que SGT debería promover. Que el talento puede surgir de cualquier parte, que no se necesitan títulos para tener valor. El sentimiento fue unánime. El milagro de Samuel se había convertido en un poderoso símbolo, un estandarte para la nueva cultura de inclusión que Javier había estado promoviendo. La Junta, liderada por la ferviente defensa de su vicepresidente, estaba completamente enamorada de la historia. Veían la insistencia de Isabel no como la debida diligencia de una líder protegiendo a su compañía, sino como una obsesión paranoica y elitista, la rabieta de una reina que no soporta que un plebeyo entre en su corte. Se estaba creando una grieta irreparable entre la CEO y su equipo, una fractura tectónica que amenazaba con derrumbarlo todo. Un muro se estaba levantando, ladrillo por ladrillo, y no estaba hecho de datos ni de lógica. Estaba construido con la empatía que todos sentían por Samuel, una empatía que, a ojos de todos, a ella le faltaba por completo. Y en el mundo de las narrativas, la emoción siempre le gana a la razón. Frustrada, acorralada y completamente aislada por un muro de empatía mal dirigida, Isabel decidió tomar medidas drásticas. Si la empresa no iba a protegerse a sí misma, ella lo haría. Contrató a un investigador privado, un exagente de inteligencia llamado Mateo Vargas, un hombre que operaba en las sombras del mundo corporativo. Se reunieron en un café anónimo, lejos de los oídos y ojos de SGT.
No me traigas lo que está en el papel, dijo Isabel, su voz apenas un susurro cargado de urgencia. El papel miente. Tráeme lo que no está. Tráeme la verdad. Mientras tanto, en Soluciones Globales Tech, Samuel Rojas era intocable. Javier Núñez, en su papel de protector y mentor, lo había tomado bajo su ala. Le asignaba tareas sencillas, pequeños problemas de lógica en proyectos de bajo riesgo. Y curiosamente, Samuel siempre los resolvía con una brillantez sorprendente. Pero había un patrón que solo una mente tan paranoica como la de Isabel podría haber detectado. Sus epifanías nunca ocurrían en público, nunca cuando alguien lo observaba de cerca. A menudo sus soluciones llegaban después de largas horas de reflexión en solitario. Lo que nadie veía era que pasaba esas horas no frente a un monitor, sino en la cafetería, escuchando las frustraciones de los ingenieros de bajo nivel, o revisando documentos olvidados en la papelera de reciclaje de algún servidor. Encontraba las ideas de otros, fragmentos de genialidad desechados o ignorados, y los pulía. Luego los presentaba como propios, siempre con una elocuencia humilde que desarmaba a todos. No sé, se me ocurrió mientras limpiaba los filtros del aire acondicionado, decía con una sonrisa tímida. El equipo lo adoraba. Lo veían como un catalizador, un pensador no convencional que rompía las barreras jerárquicas y demostraba que las buenas ideas podían venir de cualquier parte. Lo que no veían era el patrón. Samuel no creaba, recolectaba, no innovaba, imitaba. Era un parásito intelectual increíblemente hábil, un maestro del camuflaje social, un vampiro de ideas que se alimentaba del talento ajeno. Un maestro en el arte de hacer que los demás bajaran la guardia para poder hurgar en sus mentes y en sus ordenadores. Mientras Isabel esperaba los resultados de Mateo, sentía que caminaba por la empresa como una leona enjaulada. La rodeaba gente que la veía como la amenaza, como un monstruo de frialdad y desconfianza. Y mientras tanto, el verdadero depredador, el lobo con piel de cordero, sonreía, servía café y se ganaba el corazón de todos, un corazón a la vez. Mateo Vargas regresó 2 semanas después. Su rostro, habitualmente una máscara de neutralidad profesional, era grave. Se reunió con Isabel en el mismo café anónimo, un lugar sin alma perfecto para verdades incómodas. Tu instinto era correcto, dijo, deslizando una carpeta de color manila sobre la mesa. No hacían falta más palabras. La forma en que la carpeta aterrizó sobre la madera, con un sonido sordo y pesado, lo decía todo. Isabel abrió la carpeta. Su corazón dio un brinco, pero sus manos no temblaron. Samuel Rojas no existe, leyó en la primera línea del informe. La frase era tan simple, tan demoledora, que sintió un vacío en el estómago. La verdad era mucho más siniestra de lo que había imaginado. El verdadero nombre de Samuel era Damián Ferrer, un ex analista de sistemas de Innovatec, la competencia más feroz de SGT. Había sido despedido 2 años atrás bajo fuertes sospechas de espionaje corporativo, aunque nunca pudieron probarlo del todo. Desapareció del mapa durante esos 2 años solo para resurgir con una nueva identidad, una nueva historia y un nuevo rostro de humildad. Las pequeñas empresas de su currículum eran fachadas, sociedades fantasma creadas por él mismo para construir una leyenda creíble. La hazaña con el sistema Nexus no fue un milagro de intuición, fue un acto de memoria.
Damián había trabajado en la versión original de ese software en Innovatec antes de que SGT lo adquiriera y lo desarrollara. No descubrió la falla, la conocía íntimamente porque probablemente él mismo había ayudado a crearla años atrás, un caballo de Troya esperando el momento adecuado para ser activado. Isabel sintió que se le helaba la sangre. Cada sonrisa tímida, cada palabra de agradecimiento, cada lágrima de humildad de Samuel ahora se repetía en su mente como una burla grotesca. Con el corazón latiéndole con una mezcla violenta de terror y una amarga vindicación, convocó a una reunión de emergencia de la junta directiva. Entró en la sala, esta vez no como una CEO frustrada, sino como una Casandra a punto de anunciar la caída de Troya. Puso el informe sobre la pulida mesa de caoba. «Aquí está la verdad», declaró, y a pesar de su esfuerzo, su voz tembló ligeramente, no de debilidad, sino de una ira contenida. «El hombre al que han convertido en un santo nos ha estado engañando a todos y está a punto de destruirnos». Isabel expuso los hallazgos de Mateo con una claridad devastadora. Presentó las pruebas del pasado de Damián Ferrer, el historial de espionaje, la creación de una identidad falsa, puso sobre la mesa la lógica irrefutable de los hechos. Esperaba shock, disculpas, una acción inmediata y unánime para proteger a la empresa. En cambio, se encontró con un silencio helado, un silencio que no era de reflexión, sino el preludio de una tormenta. La resistencia fue furiosa. Javier Núñez, con el rostro enrojecido por lo que él consideraba una traición personal de Isabel a los valores de la empresa, fue el primero en hablar. Sus palabras no fueron de duda, sino de acusación. ¿Un investigador privado, contratado a espaldas de esta junta? Isabel, esto ha ido demasiado lejos, has cruzado una línea. Elena Ortiz, la matriarca moral del consejo, lo respaldó al instante. «Este informe», dijo, señalando la carpeta con desdén, «¿cómo sabemos que es verídico? Podría ser un invento de un mercenario para justificar sus honorarios, o peor, un invento tuyo para justificar tu animosidad personal. Estás atacando el carácter de un hombre basándote en un documento anónimo». La junta no vio la verdad, no quisieron verla. Verla habría significado admitir que habían sido unos tontos, que su juicio había sido nublado por una bonita historia. En su lugar, vieron una extralimitación de poder, vieron a una CEO paranoica y controladora que al no poder despedir a Samuel por las vías normales, había recurrido a tácticas de espionaje dignas de una dictadura. La discusión se agrió, se volvió fea. Samuel, o Damián, fue llamado a la sala. Entró con la misma humildad de siempre, pero esta vez con una vulnerabilidad que partía el alma. Con una maestría actoral digna de un premio, negó todo. Lloró, sus lágrimas no parecían falsas, eran perfectas. Habló de ser un huérfano que nunca conoció su pasado, de no tener a nadie en el mundo. Dijo que Isabel estaba tratando de destruirlo porque no soportaba que alguien de la nada, alguien sin su linaje ni sus privilegios, pudiera ser brillante. «Ella quiere que crean que soy un monstruo», dijo con la voz rota, mirando a cada miembro de la junta a los ojos, «porque si no soy un monstruo, entonces quizás la monstruo es ella». Su actuación fue impecable, fue una sinfonía de victimismo y manipulación, y la junta le creyó.
Le creyeron cada palabra, porque era la historia que querían creer, la historia donde ellos eran los salvadores y ella la tirana. La reunión culminó en un desastre anunciado. La junta directiva, en lugar de investigar a Samuel, giró su furia colectiva hacia Isabel. Con una rapidez aterradora, iniciaron una moción formal en su contra. La acusación, leída en voz alta por Elena Ortiz con una solemnidad farisea, era conducta perjudicial para la moral de la empresa y abuso sistemático de autoridad. Javier Núñez, con el corazón roto y el rostro contraído por lo que él consideraba la trágica caída de su mentora en la tiranía, lideró la votación. No había rastro de duda en su voz, solo el peso de una justicia que él creía necesaria. Con profundo pesar, dijo, sin atreverse a mirar a Isabel a los ojos, y en nombre de los valores de esta compañía, debemos solicitar tu renuncia inmediata. La votación fue casi unánime, una guillotina de manos alzadas. Isabel Montero, la mujer que había construido Soluciones Globales Tech desde sus cimientos, la arquitecta de su éxito, fue despedida. Sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua helada. El shock fue tan intenso que no pudo sentir nada más. Se levantó y por primera vez en su vida profesional no tuvo nada que decir. Mientras recogía las pocas cosas personales de su oficina, la misma que ella había diseñado, vio a la gente en los pasillos susurrar a su paso. Las miradas que antes eran de respeto o miedo, ahora eran de desprecio o, peor aún, de lástima. Algunos parecían aliviados, como si un peso se les hubiera quitado de encima. Nadie se acercó a despedirse, nadie le ofreció una palabra de consuelo. Se había convertido en un paria en su propio reino. La única persona que la miró directamente fue Samuel. Estaba de pie al final del pasillo, junto a su carrito de limpieza, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. En sus ojos ya no había rastro de la humildad ensayada, ni de la timidez calculada. Por un instante fugaz, casi imperceptible, Isabel vio un destello de triunfo helado, un brillo depredador y satisfecho. Fue un instante, pero fue suficiente. Para el mundo y para CGT, la historia que se contaría sería clara. La reina de hierro, la tirana sin corazón, había sido destronada por el humilde genio al que intentó aplastar sin piedad. La justicia, creían todos, por fin había prevalecido. Con Isabel fuera, Soluciones Globales Tech entró en una nueva era dorada, o eso parecía. Javier Núñez fue nombrado CEO interino, una decisión celebrada con aplausos y alivio generalizado. El corazón de la empresa había tomado el trono. Una de sus primeras decisiones, impulsada por una junta eufórica y una cultura popular que exigía recompensar a su nuevo héroe, fue ascender a Samuel Rojas a director de innovación estratégica. Era un título vago, rimbombante y con un poder inmenso. Y entonces el caos comenzó. Al principio fue sutil como una fuga de gas sin olor,
proyectos clave que bajo la supervisión de Isabel avanzaban con una precisión militar, empezaron a estancarse. Samuel, en su nuevo rol, proponía soluciones audaces y disruptivas que en la práctica resultaban ser callejones sin salida, laberintos burocráticos que consumían recursos y un tiempo precioso. Desmanteló equipos eficientes y altamente funcionales bajo el pretexto de fomentar la sinergia y romper los hilos. En su lugar, creó una red confusa de comités y subcomités que no hacían más que hablar. Cuando los fracasos se hicieron evidentes, tenía la excusa perfecta. Culpaba a los restos de la burocracia rígida y anticuada de Montero. Y como era el héroe intocable de la empresa, nadie se atrevía a cuestionar su juicio. Su humildad era su escudo. Javier, completamente abrumado por sus nuevas responsabilidades como CEO y cegado por su afecto paternal hacia Samuel, confiaba ciegamente en él. No veía el sabotaje, veía los dolores de crecimiento de una nueva cultura empresarial más humana. Pronto empezaron a perderse clientes importantes, cansados de los retrasos y de una alarmante caída en la calidad del servicio. La moral de los empleados, que supuestamente había sido restaurada, comenzó a desplomarse. Los mejores ingenieros, el verdadero motor de la compañía, frustrados por una nueva dirección que premiaba la palabrería sobre los resultados, empezaron a renunciar en silencio, uno tras otro, como luces que se apagan en una ciudad. La empresa, sin su pilar frío pero brutalmente competente, sin la mano de hierro de Isabel que la mantenía en curso, comenzaba a desmoronarse desde adentro. El reino de la empatía se estaba convirtiendo en el reino del caos, y nadie, absolutamente nadie, parecía darse cuenta de que el rey de ese nuevo reino era un impostor. La catástrofe final, el golpe de gracia, llegó 3 meses después. Innovatec, su principal competidor, lanzó un producto nuevo y revolucionario al mercado. Era una copia casi perfecta, píxel por píxel, línea por línea de código, del proyecto más secreto de SGT, el proyecto Prometeo. Un desarrollo de inteligencia artificial tan avanzado que ni siquiera la junta directiva conocía su alcance total. Solo Isabel y el equipo de desarrollo principal tenían acceso a sus secretos más profundos. El espionaje era innegable, flagrante. El pánico se apoderó de la empresa como una plaga. Las acciones se desplomaron, los clientes huyeron en masa. Fue entonces, en medio del naufragio, cuando Javier Núñez, en un intento desesperado por encontrar al traidor, se sumergió en los registros de acceso al servidor. Revisó logs durante días, sus ojos ardiendo por la falta de sueño y el exceso de cafeína. Y entonces lo encontró. Un detalle que le heló la sangre y le detuvo el corazón. Durante los últimos 3 meses se habían realizado descargas masivas y sistemáticas de todos los datos de los servidores de Prometeo. Los archivos se habían transferido de noche, encriptados, a una dirección IP externa. Y todas las descargas se habían originado desde una única terminal, la de Samuel Rojas. De repente, el mundo de Javier se hizo añicos. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todas las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad brutal y cegadora. La solución milagrosa para Nexus, la incompetencia estratégica que parecía tan inocente, el sabotaje silencioso de los equipos, las renuncias de los mejores ingenieros. No eran errores, no eran dolores de crecimiento.
Era una infiltración perfectamente planeada y ejecutada. Javier sintió que el peso de años enteros de mentiras, de su propia ceguera voluntaria, le caía de golpe. Sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Corrió como un loco por los pasillos, su corazón latiendo con furia y con una vergüenza insoportable. Irrumpió en la oficina de Samuel, la lujosa oficina que él mismo le había dado. Pero ya era tarde. Estaba vacía, impecablemente vacía. Sobre el escritorio de caoba, donde antes había fotos de familias inventadas y diplomas falsos, solo había una pequeña nota blanca, doblada por la mitad. Con manos temblorosas, Javier la abrió. Decía: «Gracias por la oportunidad. Atentamente, Damián Ferrer». Soluciones Globales Tech se declaró en bancarrota un mes después. La caída fue estrepitosa, brutal. El escándalo fue masivo y sacudió los fundamentos del mundo corporativo de Monterrey. Javier Núñez lo perdió todo: su trabajo, su reputación, sus ahorros y, lo más doloroso, la confianza en su propio juicio. Se convirtió en el rostro del fracaso, el hombre cuyo corazón había sido demasiado grande para su cabeza. Un año más tarde, después de meses de tocar fondo, buscó a Isabel Montero. La encontró en una pequeña consultora que había fundado en un edificio modesto, lejos de los rascacielos de San Pedro. El lugar era funcional, sin lujos, pero eficiente, como ella. Se sentaron en silencio por un largo rato, el aire pesado con el fantasma de lo que habían perdido, con el eco de las decisiones que los habían llevado a ese preciso momento. «Tenías razón», dijo Javier finalmente, su voz apenas un susurro ronco, cargado de una vergüenza que no había disminuido con el tiempo. «En todo, fui un ciego, un idiota, y tuve que destruir la empresa, nuestra empresa, para darme cuenta». Isabel lo miró, y por primera vez en todos los años que lo conocía, Javier no vio frialdad en sus ojos. Vio una profunda y vieja tristeza, el cansancio de alguien que ha luchado demasiadas batallas sola. «Mi error, Javier», respondió ella, su voz suave pero firme, «no fue tener razón. Mi error fue pensar que la verdad era suficiente. La gente no quiere la verdad, quiere una buena historia, y Damián les dio una mucho mejor que la mía, la del héroe humilde contra la reina malvada». Hizo una pausa, mirando por la ventana hacia la ciudad, hacia las ruinas de su antiguo imperio a lo lejos. «Subestimé el poder de la narrativa, subestimé lo mucho que la gente necesita creer en los milagros». La lección era devastadora, una verdad amarga que se asentaba en el fondo del alma. A veces, las apariencias no solo engañan, sino que son un arma de destrucción masiva. A veces, la primera impresión, la intuición fría y racional que te grita que algo anda mal, es la única verdad que importa. Y a veces, la compasión ciega y el deseo irrefrenable de creer en un milagro no son una virtud, sino el error más costoso que una persona o una empresa puede cometer. El respeto y la dignidad son innegociables, sí, pero la verdad, la cruda y a menudo impopular verdad, a veces requiere la valentía de estar dispuesto a ser el villano en la historia que todos los demás están desesperados por creer. Esta historia nos deja una lección increíblemente poderosa. Nos enseña que, aunque es vital tratar a todos con respeto y no juzgar por las apariencias, también debemos escuchar nuestra intuición y no ignorar las señales de alerta por miedo a parecer desconfiados. La empatía sin discernimiento puede ser tan peligrosa como la crueldad.
¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Javier fue el verdadero culpable por su exceso de confianza o fue Isabel quien falló al no poder comunicar la verdad de una manera que su equipo pudiera aceptar? Déjenme saber su opinión en los comentarios. Gracias por ver Historias de la Vida. Si este tipo de relatos que te hacen reflexionar te gustan, no te vayas sin darle like al video y compartirlo. Y por supuesto, no olviden suscribirse a Historias de la Vida y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas historias.